Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Hoy quiero compartir con ustedes la resolución de algunos problemas de la semana 1 de la guía operatoria en Z y Q. Bien, el énfasis de estos problemas que vamos a ver en esta cápsula de video es recordar que las operaciones aritméticas tienen un orden específico. Comencemos con el problema C. En el problema C, que dice 5 menos paréntesis 8 más 3 menos 6, debemos entender que lo que debemos resolver primero es el paréntesis, ¿verdad? Entonces, decimos 5 menos, voy a sumar el 8 con el 3, es 11, menos 6. Luego procedemos a hacer la resolución de 11 menos 6, que es 5. Luego 5 menos 5 finalmente es 0. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro énfasis, vuelvo a repetir, está en el orden de las operaciones. Si observamos el problema E, que también es bastante directo, pero dice 35 dividido en 7 más 12. Por tanto, debo entender que debo hacer primero la división y posteriormente la suma. Entonces, 35 dividido en 7 es 5 más 12, ¿no es cierto? Ahora sí puedo hacer la suma. 5 más 12 son 17. Bien, continuemos. El siguiente problema de la misma guía es el problema G, donde tenemos una fracción, ¿verdad? Y en el numerador dice 3 por paréntesis 27 menos 6 sobre 5 por 3 menos 6. Entonces, nos vamos a enfocar en el numerador, en resolver primero el paréntesis, y en el denominador, en la multiplicación. Entonces, 3 por a 27 le quito 6, eso me da 21. Ya no necesito poner el paréntesis porque me quedó solo un número y además es positivo. Quizás si fuese negativo sería adecuado poner paréntesis para no confundirnos. Voy al denominador, 5 por 3, 15, menos 6. Ahora hago las operaciones en el numerador y en el denominador, ¿no es cierto?, por separado. 3 por 21, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. Y en el denominador, 15 menos 6, 9. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos enfrentamos al resultado en una fracción y siempre en esto debemos preocuparnos si esa fracción está en su expresión más reducida. En este caso, 63 sobre 9 es una división exacta, ¿ya? Y el resultado es 7. Sin embargo, puede ocurrir también que la división no sea exacta, pero aún así se puedan simplificar las cantidades. En otro ejemplo más adelante lo vamos a ver. Bien, voy a borrar aquí. A continuación vamos a trabajar con el problema I, ¿no es cierto? Que es un ejercicio combinado que dice 6 menos 2, abre paréntesis, 14 menos, paréntesis nuevamente, 7 menos 10. Y cerramos los paréntesis respectivos. Ahora debemos entender que nuestro primer foco debe estar aquí, en el paréntesis que está al interior. Entonces, comenzamos. Tenemos 6, vamos repitiendo lo demás ordenadamente, menos 2, paréntesis 14 menos 7 menos 10, resulta ser menos 3. Como les mencioné hace unos instantes atrás, creo que es más apropiado poner el menos 3 entre paréntesis y después aplicar ahí para reducir a un solo signo. Vuelvo a repetir todo y me voy a enfocar ahora en esto que está aquí. Dentro del paréntesis, 6 menos 2 por 14, menos por menos, más 3. ¿De acuerdo? Aún no resuelvo el paréntesis. Ahora recién lo voy a hacer. Voy a sumar 14 más 3. Y ahí obtenemos 6 menos 2 por 14 más 3, que son 17. Como nos dio un número positivo, podemos ya dejar o prescindir del paréntesis. Realizamos esta multiplicación primero
Entonces va a ser 6 menos 2 por 17, 7 por 2, 14, 1, 2 por 1, 2, y 1, 3. Entonces tenemos 6 menos 34, son números de distinto signo, por tanto se restan, y eso da 28, pero también debo entender que el 34 era el número mayor y su signo era negativo, por tanto el resultado de esta expresión resulta ser efectivamente una cantidad negativa, menos 28. Entonces, nuestro foco está en la operatoria, ¿no es cierto?, y su orden. Bien. Con el penúltimo ejercicio nos encontramos a la resta en el numerador y la suma en el denominador de dos fracciones, ¿no es cierto? Es como fracción de fracciones. Entonces nos vamos a enfocar en los denominadores, que serían 8 y 2 por un lado y 16 y 4 por el otro. ¿De acuerdo? Entonces debo establecer el mínimo común para cada uno de esas fracciones para poder operar. Entonces voy a tener aquí una expresión, bueno, la voy a escribir ahí un poco más, y también voy a tener otra expresión acá. De acuerdo. Entonces yo puedo observar, por ejemplo, que el 8 y el 2 ambos caben en 8. Y puedo observar también que el 16 y 4 ambos caben en 16. Sin embargo, supongamos que los números que están ahí o ya no son 2, son 3, por ejemplo, o no tengo tan claro cuál es, también lo podría hacer con mínimo común. Recordemos cómo se hacía eso. Por ejemplo, entre 8 y 2, buscamos números primos acá, partimos siempre con el 2, que es el primer primo, y nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 8? 4. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 2? 1. Estas divisiones solo pueden ser exactas. Entonces, debo llegar acá al final, al lado izquierdo, solamente a unos. Voy con el 2 de nuevo. 2 en 4, 2. Y el 2 en el 1, no, en los 1 se bajan porque la división debe ser exacta. Pero me queda un 2 todavía, entonces otro 2, que en 2 cabe 1 y el 1 ya lo teníamos de antes. Hemos llegado al final, ¿por qué? Porque obtuvimos puros unos y el mínimo común que debo considerar es el producto de estos valores que están acá a derecha. 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8, que yo creo que es algo que ya habían observado. Sin embargo, vuelvo a repetir, a veces no es tan sencillo identificarlos directamente. Entonces, por eso es importante tomarlo. Por ejemplo, acá en el denominador de esto, simplemente vamos a tomar al 16, ¿verdad? Vamos a tomar simplemente al 16, pero el 8 lo hicimos con mínimo común como para tenerlo ahí también. Vamos ahora, 8 en 8, 1 y 1 por 3, ¿no es cierto? Recuerden que es cuántas veces cabe el denominador y después multiplicamos por el numerador. Mantenemos el signo, 2 en 8, 4 y arriba hay un 1. Vamos a la otra fracción que tenemos en el denominador y tengo 16 en 16, 1 y 1 por 5, 5, más, conservamos el signo ahí, 4 en 16, 4 y 4 por 7, ¿de acuerdo? Bien, ahora voy resolviendo, entonces me queda 3 menos 4 sobre 8, esa es la primera fracción, y la otra es 5 más 28 sobre 16, ¿verdad? Entonces nos queda 3 menos 4, que resulta ser menos 1. Eso está dividido por 8. Y acá 5 más 28 son 33, ¿no es cierto? Sobre 16. Ok. Tengo una fracción de fracciones. Entonces, ¿cómo se hacía eso? Multiplicamos extremos con extremos, que sería el 1 con el 16, y medios con medios, que sería el 8 con 33. Como nos queda esta expresión nos queda menos 1 por 16, menos 16, y 8 por 33, ¿no es cierto? 8 por 33, bueno,
Lo hacemos. 33 por 8, 8 por 3, 24, 2, 24, 25, 26, 264. ¿Ya? Y aquí nos enfrentamos a lo que les comentaba hace un tiempo, hace un momento atrás, que siempre me debo preguntar si esta fracción es irreductible, es decir, si es la más reducida posible. Y la respuesta es que no, porque tanto el 16 como el 264 son números pares. Entonces los puedo simplificar. Los puedo simplificar, por ejemplo, por 2, entonces arriba voy a tener 8. La mitad de 264 son 132, ¿verdad? El tema es que vuelve a ser par. La mitad de 8 es 4, ¿no es cierto? Aquí tengo 60 mm, 60 y la mitad de 132, ¿no es cierto? Va, por 2. 6 por 2, 12, 13, 12, 4. 64. ¿Ok? Y finalmente esto también se vuelve a reducir a la mitad y ahora sí, ¿no es cierto? 4 por, o sea, aquí teníamos, perdón, aquí era 6 por 2, 12 y una 13, 2. eh, mm, entonces aquí, disculpen, tengo 132, lo dividí por 2, es 66. Aquí si no, no me va a dar el resultado correcto ahí. Es 66, disculpen. Y la mitad es 2 y abajo 33. Y ahora sí que ya no se puede reducir. Afortunadamente hemos encontrado el resultado final. ¿Ok? ¿Qué trabajamos aquí? Varios elementos, ¿no es cierto? Porque nos acordamos de sumas de fracciones de distinto denominador, pero también hicimos en el fondo división de fracciones. Cuando tengo una fracción de otra fracción, ¿no es cierto? Estamos hablando de una división de fracciones. ¿Ok? Bien, ya para terminar esta cápsula, el último ejercicio que tengo para presentarles a ustedes es el siguiente. Aquí nos enfrentamos a otro elemento que es un número mixto, ¿verdad? Tenemos 50 enteros, un tercio por un lado, y luego menos 68 enteros, 2/3. Bien, entonces aquí nos recordamos que estos numeritos, el entero por el denominador se multiplica y ese resultado se le suma al numerador de la fracción. Es decir, 50 por 3, 150 más 1, 151. Esperen un segundo ahí. 151. Y el denominador se mantiene. ¿De acuerdo? Se mantiene. Es decir, que esta otra fracción va a tener también denominador 3. Voy acá, más por menos es menos. 68 por 3 más 2. 68 por 3. 8 por 3, 24. 6 por 3, 18. 19, 20. 204 más los 2 de ahí arriba. 206 tercios. Ok, y estoy aquí enfrente de una suma de fracciones, pero afortunadamente esta suma de fracciones es del mismo denominador, que es 3. Por tanto, podemos mantener el denominador y simplemente operar en los numeradores. Como el 151 y el 206 son números de distintos signos, el 151 positivo y el 206 negativo, entonces debo restar. ¿No es cierto? Y nos queda 5, 5, 0, 55. Y el último detalle aquí es que el 206 era el mayor y su signo era negativo, por tanto esto es menos 55 tercios. ¿Qué es lo último que me queda aquí? Entender si el 55 tercios se puede simplificar. La verdad es que no, entonces ya tenemos nuestra expresión como corresponde, ¿no es cierto? Simplificada al máximo. Ok,
Bien, estimados estudiantes, espero les sirva esta cápsula y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.